Bienvenido, caminante. Introducción al tarot. Constructores del Aditum. Hoy presentamos la lección número 3. Clave 4. El emperador. Poner en orden tu casa para saber qué hay, para saber qué ya no sirve. Tu casa interna. Introducción al tarot, lección 3. Clave 4, el emperador. Posiblemente las primeras casas no tenían sino una abertura en el muro que era ambas cosas, puerta y ventana. Más tarde vino la idea de tener una abertura especial para admitir la luz y el aire y para permitir observar a las personas que se aproximaban. Así es que la letra G, cuyo nombre significa ventana, sigue lógicamente después de Daleth, la puerta. Hay también una razón lógica para colocar a el emperador después de la emperatriz. Un hombre no puede ser el amo de su casa hasta que su compañera haya tenido hijos. La paternidad verdadera es una consecuencia de lo que la madre trae al mundo. La generación de imágenes mentales al nivel de la conciencia, la emperatriz, es un precursor necesario de la razón, el emperador. Hasta que tengamos algo que regir, no podemos poner nuestra casa en orden. Todos los significados del número 4 se relacionan con el orden, porque el 4 corresponde al cuadrado. La regulación y la supervisión están implícitos en todos los detalles de la clave 4. La supervisión es inspección. Por lo tanto, la función de la vista se atribuye a G y al emperador. El aspecto marcial del emperador es obvio. Aquí está un guerrero vestido con una armadura. Se sienta sobre un cubo como la gran sacerdotisa, pero la piedra muestra una cabeza de carnero, y esto, junto con el mismo diseño sobre sus hombros y el símbolo en la parte superior del yelmo, hacen referencia a la correspondencia astrológica con Aries, el primer signo del zodiaco, el cual está representado en el alfabeto hebreo por la letra G. Aries rige la cabeza y la función de la vista. Entre nuestros sentidos, la vista es el principal. Por su medio regulamos nuestras vidas y nuestro mundo. La calidad de nuestra visión determina el curso de nuestro progreso hacia la liberación. A menos que imaginemos, no vemos realmente. Esto es tan cierto que aún nuestra visión física requiere algo más que el funcionamiento óptico correcto de los ojos y de sus centros cerebrales. Si ocasionalmente un hombre ciego de nacimiento recupera la vista, debe pasar algunos meses aprendiendo a ver, después de recuperarla. Para él no hay diferencia entre la apariencia de un globo y la de un círculo. Las personas que se le acercan le producen la sensación de crecer a medida que se aproximan. No posee la verdadera visión del mundo al cual se han abierto sus ojos hasta que la imaginación, basada en otros sentidos, le capacita para suplementar lo que sus ojos le informan. Todos hemos pasado a través de esta experiencia, pero como aprendimos estas lecciones en la infancia, nos hemos olvidado de que tuvimos que aprender a ver tan ciertamente como tuvimos que aprender a caminar. La mente es el verdadero vidente. Los ojos son solamente sus herramientas y todas las herramientas requieren un manejo hábil. En hebreo, la letra G
cumple el mismo propósito que los artículos definidos el, la, los, las. Nota del traductor. El texto original hace referencia al artículo definido the, en inglés, único para indicar el género y el número. Fin de la nota. De aquí que esta letra representa la actividad mental por la cual singularizamos cosas particulares y las distinguimos de otras más o menos semejantes. Así que la clasificación es un significado básico de la clave 4. El emperador representa este proceso de ordenamiento de nuestra mente por el cual controlamos las condiciones de nuestro medio ambiente. Tal control no es la imposición de nuestras fantasías en el mundo. Nunca forzamos a la naturaleza a obedecernos. Por el contrario, ella nos sirve a un precio. Debemos ver las cosas como son. Las definiciones deben concordar con los hechos. La razón debe ser un desarrollo de la observación exacta. Así la imaginación será verdadera y la visión se precipitará en nuestro medio ambiente como cosas y condiciones físicas reales. Quienes nos dieron el tarot y quienes conforman ahora la escuela interna, que ha mantenido viva la sabiduría del tarot, ven verdaderamente y razonan correctamente. En estas claves está registrada su visión de lo que la Tierra puede ser cuando el hombre desarrolla una mejor comprensión de sí mismo y de su medio ambiente. Uno de los resultados más valiosos del estudio del tarot es que a través de él, la conciencia del hombre se enriquece y transforma, de manera que aprende a ver el mundo verdadero que está oculto tras el velo de las apariencias superficiales. La liberación, recuerde, es progresiva indefinidamente. Si aceptamos las palabras de aquellos a quienes muchos consideran como maestros de sabiduría, aún a ellos tienen sus problemas. A nosotros nos parecen casi semidioses, pero la sencillez de su lenguaje deja perfectamente claro que no tienen tales ilusiones acerca de sí mismos o de sus logros. En lo que difieren principalmente de muchos de nosotros es en su visión del hombre y su visión de la naturaleza. Saben lo que está en el hombre habiéndolo encontrado en ellos mismos. Entienden que la naturaleza está siempre a favor del hombre, nunca en su contra. Así que hacen fácilmente lo que muchos de nosotros no hemos todavía soñado por hacer. No hemos todavía soñado poder hacer, pero nada de lo que han logrado está realmente más allá de nuestros poderes. Ninguno de ellos se engaña con la fantasía de que todo marcharía bien si el mundo se ordenara de acuerdo con algún sistema político, económico o tecnológico. Entregue el mejor arreglo posible de las cosas a la dirección de hombres o mujeres que no tengan visión. Fracasará. ¿Significa esto que no tenemos fe en algún sistema? Significa, para ser específicos, que el esfuerzo cada vez más difícil de preservar las instituciones por cuyo establecimiento nuestros antepasados dieron todo hace menos de 200 años, ¿es, después de todo, un esfuerzo sin sentido? Lejos de ello, todo lo contrario. Cada vidente o profeta del que tenemos algún registro miró hacia el futuro, hacia lo que empezó con la Declaración de la Independencia. Fue confirmado luego con la Constitución y establecido en la heráldica de los Estados Unidos de Norteamérica. No, lo que estamos tratando de aclarar ahora es que poseer la verdadera visión es ser libre. Aun cuando la gran mayoría de la humanidad sufre las dolorosas consecuencias de la ignorancia. Libre de la mayor parte de las discapacidades que afligen a la masa de la humanidad. Libre de la necesidad de la enfermedad y del temor. Libre de la muerte misma. Ningún sistema confiere esta libertad. Procede de nuestra conciencia interior, no del exterior. La clave 4, como todas las claves del tarot, le habla en el lenguaje pictórico. Todos conocemos este lenguaje aun cuando nuestra conciencia superficial puede no darse cuenta de este hecho. La clave, lo mismo que todas las demás, le presenta una verdad poderosa, un mensaje grandioso y reconfortante.
le dice que usted es el amo de todas las circunstancias y de las condiciones de su medio ambiente ahora y no en algún tiempo futuro. No importa cuáles sean las apariencias de lo contrario, la verdad es que su mundo personal, tal como se le presenta en este preciso momento, es el mundo que usted mismo se ha creado. Puede no gustarle, pero usted lo hizo. Porque usted lo hizo. También puede remodelarlo. Como dijo Omar, más acorde con el deseo de su corazón. El mismo Omar supo y dijo que quienes remodelan los mundos deben empezar por hacerlos añicos. La clave 4 le ayudará a hacer esto. Y aquí está una de las lecciones que hay que aprender acerca de la poderosa cualidad de Marte, representada por esta imagen del emperador. La visión verdadera y la definición correcta destruyen antes de construir. Eliphas Levi enseñó que quien sabe cómo dirigir las corrientes del gran agente mágico, representado por el loco, puede reducir el mundo al caos y transformar su faz. El mundo falso de la fantasía atormentada del hombre ignorante no existe realmente. No tiene más realidad que cualquier otra pesadilla. Sin embargo, todos hemos tenido pesadillas y sabemos cuán atrozmente agudos pueden ser sus terrores imaginarios. Use la clave 4 para despertar del sueño de que es esclavo de las circunstancias, para liberarse de la ilusión de que cualquier cosa que haya pensado, dicho o hecho en el pasado pueda robarle su herencia de libertad. Esta imagen de un monarca rigiendo todo su reino es un verdadero retrato de su propio yo verdadero. Déjelo traer a la superficie de su mente el conocimiento de quién y qué es usted en realidad. Clave 5. El hierofante. El número 5 está colocado en medio de una serie de números del 1 al 9. Ocupando este lugar medio, sugiere intervención, mediación e ideas semejantes. Un mediador sirve como vínculo entre dos grupos opuestos. En el tarot, la clave 5 es ese vínculo entre 4 pares de figuras: 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En cursos posteriores aprenderá más acerca de esto. La letra Baf, impresa en la clave 5, contiene las mismas sugerencias. Su nombre significa clavo o gancho, así que indica 1. Lo que une las partes de un todo como los clavos unen las partes de una casa. 2. Lo que sirve para suspender un objeto colgante de la forma en que un gancho sostiene un cuadro. El uso gramatical de Baf en el hebreo está basado en el significado del nombre de la letra. Baf se utiliza con el mismo propósito que la conjunción y. Nota del traductor. Esta conjunción en inglés, el idioma original de estas lecciones es and. Une a una serie de sustantivos y sirve también como el gancho o soporte del cual dependen las cláusulas subordinadas de una frase. La función asociada con Baf es escuchar. Se refiere principalmente a la sensación física ordinaria, porque oír es verdaderamente el enlace principal entre una mente humana y otra. En estos días se podría decir que oímos a través de nuestros ojos porque el mundo occidental usa símbolos para representar sonidos en todos sus textos impresos. Esto no es así en China y en Japón. De ahí que en las tierras dominadas por la escritura pictórica china, la palabra escrita sea mucho más potente que la hablada. La función física de oír, no obstante, no es el único significado de Baf.
esta letra representa una función más importante, esto es, el oído interno por el cual podemos conocer la voz del verdadero yo, representado aquí por medio del hierofante. En nuestros textos de Botha siempre usamos una V mayúscula, V labiodental mayúscula cuando escribimos acerca de esta voz, que debe distinguirse de las voces que proceden de otras mentes o entidades desencarnadas en el plano astral. Desde luego, no menoscabamos el valor de la comunicación interior con otras entidades encarnadas o desencarnadas, pero ninguna de estas voces, por muy sabio que sea su consejo, es la voz. Como alguien ha escrito, esta es una voz que habla donde no hay quien hable. Es la voz del yo único, y el conocimiento y sabiduría que imparte no tiene matiz de falibilidad humana. Así que el tipo de conciencia a que corresponde la clave 5 es la llamada inteligencia triunfante y eterna, como dice la tabla en una de las páginas de Resplandores del Tarot. Triunfante porque su consejo siempre nos ayuda a superar algún obstáculo, a evitar algún peligro, a transformar alguna circunstancia aparentemente adversa, en colaboración amistosa con nuestros esfuerzos. Eterna, porque su consejo está basado siempre en principios eternos, nunca es simplemente algo del momento. Simplemente abrir nuestro oído interno no es suficiente. Hay enemigos tanto como amigos del hombre en el plano astral. También existen los dañinos que se complacen con embrollar y confundir a aquellos que escuchan sus voces, pero siempre se traicionan por ciertas características. Ante todo, adulan, sutilmente y solamente en las formas a las cuales uno es más susceptible. Lisonjean revelando misterios que dicen están ocultos para el resto del mundo. Una de sus formas más comunes de engañar es hacer supuestas revelaciones de los detalles de encarnaciones anteriores. A aquellos de inteligencia más burda les dicen: usted fue Cleopatra, o Napoleón, o alguna otra figura prominente en la historia. A otros, aunque no recurren a una adulación tan abierta, encuentran la manera de dominarlos por medio de revelaciones de encarnaciones supuestas, que no siendo particularmente notables en sí mismas, parecen presentar la idea plausible de que nuestros defectos personales son el resultado natural de vidas anteriores y por lo tanto perdonables. El propósito de esas supuestas revelaciones es dar confianza al oyente acerca de quienes proporcionan la información. Sus fuentes de información son enormes. Algo que por lo general no se sabe es que solamente las limitaciones de la encarnación física ocultan nuestras experiencias pasadas a los demás. Quienes viven en el plano astral y usan los sentidos astrales pueden leer nuestras vidas desde la cuna. Los nombres, las fechas y aún los pensamientos y los sentimientos privados son grabados en lo que se representa en el tarot por medio del pergamino de la gran sacerdotisa. Y este registro es un libro abierto para muchos habitantes del plano astral, así que la exactitud de cualquier revelación de un espíritu acerca de nuestro pasado no es en forma alguna garantía de su buena fe ni de su habilidad para guiarnos en el presente hacia un futuro de éxito. Algunas de tales entidades son bien intencionadas y benéficas, pero un hombre no se convierte en un maestro simplemente por despojarse de su envoltura física. Muchas personas bien intencionadas dan muy malos consejos aquí y continúan dándolos cuando pasan al otro lado. Siempre que oiga una voz exigiéndole que obedezca sus órdenes, cierre sus oídos. La voz nunca ordena, nunca adula, nunca dice algo que aumente su sentido de importancia personal. Además, cualquier principio que comunique puede verificarse por medio de la razón. Algunas veces las revelaciones de la voz van más allá de la razón y más allá de la experiencia ordinaria,
pero en ningún caso se oponen a la razón y se pueden someter a las pruebas de un examen cuidadoso. Entonces, el significado general de la clave 5 se resume en la palabra intuición, en el sentido de enseñanza desde dentro o instrucción interna. En los símbolos de esta clave encontramos todo lo que necesitamos para saber En los símbolos de esta clave encontramos todo lo que necesitamos saber para distinguir las intuiciones genuinas de los sentimientos sin fundamento que hacen eco a nuestros propios estados emocionales y dan forma a nuestra ignorancia. Es lógico que la clave 5 siga a la 4. La intuición genuina no es un sustituto de la razón, es una consecuencia lógica del buen razonamiento. No instruye a los perezosos mentales. Cuando una persona le dice que no necesita estudiar porque la intuición le comunica todo lo que necesita saber, por lo común es un mentiroso. Ciertamente se engaña a sí mismo. El instructor interno no desperdicia tiempo en esfuerzos infructuosos para instruir a los incompetentes que no se toman la molestia de observar, de recordar, de imaginar y de razonar. Por esto, los ministros que se arrodillan ante su instructor llevan vestiduras adornadas con las mismas flores que aparecen en el jardín del mago, las cuales representan las adquisiciones personales de conocimiento, los lirios, y el desarrollo personal y el cultivo de los deseos, las rosas. En el simbolismo también hay repeticiones de lo representado en la clave de la gran sacerdotisa. Como ella, el hierofante se sienta en medio de 2 columnas en un templo. Como ella, tiene un símbolo lunar exhibido prominentemente. Hasta los ornamentos detrás de su trono tienen cierta semejanza con la corona de la sacerdotisa, aunque la intención principal es que representen al signo zodiacal de Tauro. Realmente, el emperador y el hierofante son lo mismo. La diferencia entre ellos se encuentra en sus esferas de operación. En la clave 4, el énfasis recae en el mundo objetivo, externo, a partir del cual el hombre adquiere experiencia. En la clave 5, el énfasis está en la región interna, de la cual el hombre obtiene su sabiduría y su conocimiento del significado de lo que ocurre a su alrededor. Estas regiones a menudo se describen como 2 mundos. En realidad, simplemente son el exterior y el interior de un solo mundo. Ninguno es más real ni más verdadero que el otro. Más aún, por sí misma, cualquiera de estas regiones está incompleta y en cierta medida en realidad es falsa. Están equivocados quienes suponen que el mundo externo que captamos a través de nuestros sentidos es el único mundo real. Igualmente equivocados están quienes niegan la realidad del universo objetivo y escapan de él hacia los reinos internos. El mundo externo carece de sentido si se le separa del interno. La sabiduría del mundo interno es un fruto del mar muerto a menos que se utilice y sirva en la región externa. Entonces, además de mirar al hierofante y de evocar su imagen cuando enfrente un problema al que no pueda encontrar solución, después de haber hecho todo lo posible en cuanto a observar, recordar, imaginar y razonar, practique la actitud mental de escuchar. La voz nunca habla fuerte y no la escuchará hasta que haya aprendido a acallar el clamor de sus propios pensamientos, la mayoría de los cuales consisten solamente en hablarse a usted mismo. Simplemente lleve su problema al instructor único y escuche lo que él le dice. Esto no significa que escuchará una voz audible necesariamente, en especial al principio de su práctica. Después, si persiste, realmente escuchará la voz y, habiendo tenido esa experiencia una vez, nunca confundirá la voz con las voces. Cuando desea el consejo de la voz, la práctica fundamental es estar en quietud. Deje de devanarse los sesos cuando enfrente un problema aparentemente insoluble.
Mientras más lo intente, menos probable será que escuche la respuesta, porque en la clave 5 existe mucho de lo que se representa por medio de la gran sacerdotisa y la misma necesidad de tranquilidad silenciosa. La razón detrás de lo expuesto es que todos los grandes principios, todas las verdades eternas, ya forman parte de la sabiduría de su verdadero yo. La intuición realmente es una especie de recuerdo. Trae a la superficie tesoros de sabiduría ocultos profundamente en la subconsciencia de la raza. Más que esto, hace descender tesoros nuevos, procedentes de la supraconsciencia, la cual se encuentra por encima del nivel personal de la percepción autoconsciente. El precio de estas revelaciones siempre es el silencio. Usted no puede escuchar si está hablándose. Esto fue una producción de Energía Fina. Cerramos micrófonos. Martes 6 de julio del año 2021, siendo las 22:20 de la noche. Noche de verano. Húmedo. Desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia.